pues voy a empezar desde ya para no atrasar al doctor Barrios. Eh, para mí es un honor estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes y hablando un poquito sobre un problema que nos atañe a todos nosotros, principalmente porque estamos en uno de los países más afectados por este problema y pues el doctor Castro cuando me platicó del tipo de tema que queríamos tocar, pues era específicamente por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino, que es el 26 de marzo, eh, aunque es una patología que afecta a los países en vías de desarrollo y es uno de los problemas más importantes a nivel mundial, pues se le da muy poco, eh, pues se habla poco de esto. Yo creo que se le da más publicidad a lo de mama. Las pacientes creo que se enteran más de sus screening de mama y todo eso porque pues en la radio, en la televisión, en las redes sociales lo ven. Del cáncer cervicuterino creo que nos toca pues a los médicos o a los que nos dedicamos a estos problemas, pues tenemos que hacer más énfasis en esta problemática, ¿verdad? El objetivo de dedicar un día a la prevención del cáncer o de cualquier tipo de cáncer es para concientizar a las mujeres sobre la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad. Un diagnóstico oportuno, como en cualquier patología, no digamos en cáncer de cervix, podría revertir las cifras que cada vez cobran más vidas. El cáncer de cervix específicamente es un tipo de cáncer 100% prevenible. Primero porque los médicos lo tenemos a ojos vista, podemos ver ahí las lesiones y porque se puede hacer muchas cosas antes de que esta enfermedad sea invasiva o que ya necesite de otro tipo de terapias más complejas, ¿verdad? Y con el uso de examen de detección de rutina y el tratamiento de las lesiones precancerosas, nosotros podemos controlar esta enfermedad fácilmente, ¿verdad? La mayoría de los casos se diagnostican en mujeres que viven en regiones desprovistas de todos estos protocolos de detección adecuados. El cáncer de cervix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Para el 2020 se diagnosticaron un poco más de 600,000 nuevos casos a nivel mundial y más de la mitad de esta cifra murieron por la enfermedad, ¿verdad? Las tasas de incidencia más altas están en Centroamérica, en América del Sur, en África y en el sudeste asiático, ¿verdad? Y aquí podemos ver la realidad de Guatemala, ¿verdad? Estos son datos de Globocan. Aquí podemos ver que el cáncer de cervix es el segundo más frecuente después del cáncer de mama. A veces a nosotros nos da un poquito de duda estas estadísticas que saca Globocan, estas estimaciones, porque pues la realidad en el INCAN es diferente, ¿verdad? Aquí las 4 patologías más frecuentes en la mujer es el cáncer de mama, seguido de cáncer cervicuterino, luego hígado y estómago, ¿verdad? En el INCAN podemos ver nosotros, no sé si será por el tipo de pacientes que llegan, pero el cáncer cervicuterino se documenta al doble que el del cáncer de mama. Podemos ver aquí que para el 2018 se documentaron 528 casos, que representó un 33.7%. Esto seguido del cáncer de mama, en general en todas las neoplasias de la mujer. Y las defunciones más frecuentes también es el cervix por mucho, un 11.5%, comparado con lo que sigue, que es estómago, 5.8%. Entonces también es un problema bien importante tanto de la enfermedad como de la mortalidad secundaria a este problema. Los factores de riesgo, pues siempre se platica de esto, todo está relacionado con el virus del papiloma humano. Vemos que uno de los factores de riesgo es un número elevado de partos, una multiparidad, pero asociado a esto, una infección por el VPH. El tabaquismo es un factor también de riesgo, también asociado a infección por VPH. El consumo prolongado de anticonceptivos orales es un factor de riesgo también asociado a la infección por virus del VPH.
Y la inmunosupresión, pues también si la paciente tiene exposición al virus del papiloma humano. Y obviamente los otros dos, que es la edad temprana en el momento de la primera relación sexual, también se relaciona porque tempranamente adquieren la infección del virus del papiloma humano, aun cuando su cervix no ha sido totalmente maduro. Y el número elevado de parejas sexuales también está relacionado a adquirir la infección entre más parejas se tienen, ¿verdad? O sea que el virus del papiloma humano es el agente más importante en la oncogénesis del cáncer cervicouterino. Se ha documentado en esta neoplasia hasta en el 99.7% se ha aislado el virus del papiloma. Y hasta el momento están descritas más de 130 variedades de virus de papiloma humano. Y de estas, más o menos 30 o 40 infectan el tracto genital. Y de estas, como 13 son de alto riesgo, relacionadas con lesiones preneoplásicas y cáncer invasivo. Y el 16 y el 18, pues, responden al 70% de los casos de enfermedad preinvasiva e invasiva. Y aquí podemos ver a la derecha que dependiendo del tipo histológico también son determinadas subtipos de virus del papiloma humano. En el escamoso, el que más se ha aislado es el tipo 16, hasta en un 59%, seguido del 18, en tercer lugar el 58, que ese se ha documentado como el tercero más frecuente en Guatemala, en un estudio que se hizo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en un estudio que se hizo acá en el INCAN con nosotros, uno de los residentes que egresó de ahí con nosotros, se documentó que después del 16 y el 18, el más frecuente fue el 45, que aquí se menciona también en los primeros 5, porque depende pues del sitio geográfico, también son los diversos subtipos que se expresan con mayor frecuencia. Y en el adenocarcinoma, el que más se ha aislado es el subtipo 18, en un 37%, seguido del 16, luego el 45, ya viene 31 y 33. Entre estos factores de riesgo, ¿verdad? Hay un par de puntos que son más importantes todavía, que la infección del virus del papiloma humano sea persistente, y eso acarrea un riesgo extra, ¿verdad? Y también en la cepa, como dijimos, del virus del papiloma humano también afecta el riesgo, ¿verdad? Dependiendo, pues, si es una cepa 16 y 18, la probabilidad de que esta paciente pueda tener una lesión preneoplásica o invasiva, pues, va a ser mucho más alto, y a un tiempo, dependiendo de la inmunidad de la paciente, sea más corto también. Sin embargo, se habla, aparte de todo lo relacionado al virus del papiloma humano, también se ha estudiado que hay un grupo de neoplasias, de cáncer de cervix, que no son asociados a infección del virus del papiloma humano. Esto desde el 2014 se ha estado publicando sobre estos casos que no se ha podido aislar el virus. Y esta publicación es del año pasado. Esto es, ellos hicieron una revisión de cáncer de cervix independiente de la infección del virus del papiloma humano, y se documentó que más del 5% no son asociados a infección del virus del papiloma humano persistente. Estas neoplasias tienen una expresión disminuida de proteínas inhibidoras de quinasas dependientes de ciclinas, y son asociados a histologías escamosas y adenocarcinomas, a ambas, que son los subtipos más frecuentes. Estas neoplasias que no se asocian al virus del papiloma humano tienen más involucro a ganglios linfáticos que en estadios tempranos, ¿verdad? Que las relacionadas con virus del papiloma humano. Tienen más metástasis a distancia, peores resultados oncológicos. Sin embargo, hasta el momento no hay estrategias terapéuticas específicas para este grupo de pacientes, que yo creo que en cabeza y cuello, si no me equivoco, creo que sí ya dividen estos pacientes, ¿verdad? Los que son dependientes de BPH o los no asociados a los mismos. ¿Y qué es lo que produce entonces la neoplasia si no no se aísla el virus del papiloma humano, si no se relaciona al virus del papiloma humano? La teoría más importante es esta que se grafica aquí,
que es esto de dar un golpe y correr, ¿verdad? Esa es la teoría más creíble, que el virus del papiloma humano, pues, invade, infecta el tejido y produce una inestabilidad genética y una disregulación epigenética. Y luego hay un periodo de transición de ambos, tanto la mutación que provocó el virus como la presencia del virus. Y luego al final hay como un aclaramiento del virus, pero ya esa inestabilidad genómica que resultó de esa infección ya está dada, y aunque se pierda se aclare el virus, por eso es que ya no se detecte, ya como que el daño está dado y ese proceso continúa, ¿verdad? El tiempo de evolución también, esto nos da mucha pauta a que esta neoplasia sea mucho más controlable, porque desde que la paciente adquiere el virus hay un buen periodo en que la paciente tiene una infección latente y como que da chance para que uno pueda tratarle, o si esta progresa a una lesión preneoplásica, también pueda manejarla y no permitir a que se desarrolle una lesión invasiva. Desde que el virus infecta el tejido, pues hay un periodo de 2 a 3 años donde puede ocurrir una regresión o un aclaramiento del virus en un 60%, y el resto pues queda como un proceso latente, y de estos el 15% en 3 a 4 años puede progresar a una lesión premaligna. Y esta lesión premaligna también en un promedio de 7, 10 años, o en algunas pacientes hasta inclusive un poquito más, puede progresar a una lesión invasiva, que ya de estos es un 30-70%. Por eso pues todas las lesiones premalignas pues las tratamos, ¿verdad? No se manejan expectativamente, porque el porcentaje, aunque hay todavía un porcentaje de regresión, pero el porcentaje de progresión es muy alto. Y pues la zona de transformación, creo que es el sitio de mayor susceptibilidad para la infección del virus y para las alteraciones celulares que este provoca. Y se dice que pues, el carcinoma del cuello uterino se origina en la unión escamocilíndrica, y es posible que afecte principalmente a las células escamosas, que son las externas, y pues también a las células glandulares, que es donde se da el adenocarcinoma, ¿verdad? La detección temprana es nuestra mejor herramienta, y pues el estudio citológico solo sigue siendo poderoso, y ahora últimamente pues se ha asociado con las pruebas de VPH, y que juntas pues son mucho más sensibles para detectar principalmente las lesiones preneoplásicas. El papanicolado pues es una prueba sencilla, económica, cumple todos ¿cómo se llama? Como los requisitos de un tamizaje, ¿verdad? Y eso, si tuviera una cobertura importante, como se dio en Estados Unidos, desde que esta se inventó en los años 40, tuvo una cobertura en Estados Unidos más o menos del 90%, y eso hizo que las neoplasias de cervix disminuyeran hasta en un 70%, y que ahora ocupen el quinto o sexto lugar de las lesiones de cáncer ginecológico, ¿verdad? En las mujeres de Estados Unidos, cosa que aquí no se da. La cobertura es muy, muy poca, y las pacientes no cuentan con esa accesibilidad. Dice que la combinación del estudio citológico con las pruebas moleculares del virus del papiloma humano alcanza una sensibilidad para detectar lesiones de alto grado hasta un 96%. Y esto es más aplicable en las mujeres de 30 años, que son las que son más propensas a presentar una infección por virus del papiloma humano crónicas. Pero también hay publicaciones también que dicen que, pues, que es como gastar mucho dinero sin tener tanta beneficio. También hay publicaciones que no están muy a favor de la prueba de VPH, ¿verdad? Pero pues si la tenemos a mano y va a aumentar la sensibilidad para estas lesiones, pues ni modo, hay que usarla, por supuesto. La citología mediante técnica de papanicolado tiene una sensibilidad muy baja, de 50-56%, pero su especificidad puede ser inclusive hasta 98%.
Hay que tomarla bien, por supuesto, hay que evitar realizar una prueba durante el ciclo menstrual, evitar tener relaciones 2 o 3 días antes, evitar uso de tampones, cremas vaginales, lubricantes, duchas vaginales, por lo menos 2 a 3 días para que esta muestra sea pues buena, ¿verdad? El diagnóstico es fácil de hacer, la verdad. Una exploración física y en una lesión macroscópica, pues no se nos puede ir. Y por supuesto, en lesiones preneoplásicas o preclínicas, la citología cervical, considerando esta que tiene una baja sensibilidad, debe de sumarse la prueba de BPH y eso nos va a ayudar a diagnosticar las lesiones preneoplásicas. Y si estas pruebas están alteradas, pues la paciente debe de irse a una colposcopía y toma de biopsia. Y ahí, pues, si se trata de una lesión preneoplásica, pues tratarla como tal. Y si es una lesión invasiva, pues completarla con estudios de extensión, con pruebas de imagen, ¿verdad? Y principalmente en lesiones clínicas. La tomografía, pues, por ejemplo, para nosotros es como la herramienta que tenemos más a mano, que nos da mucha información, nos da sobre la lesión local, nos da sobre lesiones o metástasis a distancia, sobre cómo está el retroperitoneo, sobre cómo está el funcionamiento renal, si hay hidronefrosis o si hay hidrouréter. Todo esto, pues la tomografía nos ayuda mucho en eso y lo tenemos más a mano y es como más económica. Sin embargo, la resonancia magnética no la tenemos todos, pero realmente representa una herramienta tal vez más importante en ciertos aspectos que la tomografía, por ejemplo, en la detección de ganglios linfáticos, puede ser tan efectiva de un 72 hasta un 93% y nos da mayores hallazgos en la enfermedad local, y que pues la tomografía nos deje con dudas allí, ¿verdad? Y el PET-CT, pues es un estudio que nos va a dar, es un predictor de supervivencia, ¿verdad? Porque nos va a decir con mucha más certeza la extensión de la enfermedad. Las vías de diseminación, pues la extensión directa es la principal vía de diseminación. Una diseminación ganglionar se presenta de manera ordenada y la diseminación hematógena, que es un evento terminal, es raro, y los órganos más afectados son pulmón, hueso, hígado y cerebro. Hablando un poquito sobre el manejo, pues el tratamiento va a depender del estadio clínico definitivamente. Si nos enfocamos en las lesiones ya invasivas, la más temprana es la lesión microinvasiva, es el estadio clínico 1A1. Cuando no hay presencia de permeación linfovascular, la paciente puede tratarse con un cono cervical, con una histerectomía extrafacial si no tenemos la herramienta del cono, porque eso puede no tenerse en todos los hospitales. Y en pacientes que no son aptas para llevarles a un procedimiento, porque sí las hay, ¿verdad? Por condiciones médicas o por discasias sanguíneas que no podemos, no sé, que no se puedan intervenir estas pacientes, pues tenemos como tercera opción darles una braquiterapia. La supervivencia en estas lesiones microinvasivas es de un 100% a los 5 años, con cualquier modalidad terapéutica, con cualquiera de estas tres, siempre y cuando pues, los márgenes sean negativos, ¿verdad? Y el riesgo de metástasis linfática es menos del 1%, por eso pues no se maneja los ganglios acá. Ya alguna lesión un poco mayor, por ejemplo, aquí ya agrupé el estadio clínico 1A1 con infiltración linfovascular, el 1A2, el 1B1, el 1B2, que ahora desde el 2018 se modificó, ya no es una lesión tan grande, y los 2A1 seleccionados. Este grupo de estadios pueden ir a un tratamiento quirúrgico, una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral es el tratamiento estándar y podemos obviar la linfadenectomía pélvica bilateral siempre y cuando contemos con
ganglio centinela. Puede en estos estadios clínicos hacerse una cirugía preservadora de la fertilidad, por supuesto, pero a estas pacientes se les va a conservar el útero y los ovarios, pero debe de manejarse los ganglios linfáticos, ya sea con una linfadenectomía pélvica bilateral, que puede ser por videolaparoscopía o abierta, dependiendo de lo que tengamos en nuestro hospital, o manejarse también con un ganglio centinela si lo tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Y pues estas pacientes, pues si no se puede conservar la fertilidad, si no se pueden llevar a una cirugía por alguna condición médica, la otra opción es darle radioterapia, ¿verdad? El riesgo de metástasis ganglionares aquí es de 5 hasta 20%, dependiendo del estadio, y por eso debe de manejarse los ganglios linfáticos. El tratamiento de 1B3 y 2A son lesiones ya voluminosas. El tratamiento estándar en estas lesiones es quimioterapia y radioterapia concomitante, aunque en las guías, pues las guías le dan mucha libertad aún. Las guías también mencionan, pero no es como la primera opción de tratamiento, manejarse con una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral, más linfadenectomía paraórtica. Aquí no se menciona el ganglio centinela porque ya no es un estadio muy temprano. Y también se maneja, y también es una tercera opción, es que después de darles quimioterapia y radioterapia concomitante, pueda manejarse estas pacientes con histerectomía adyuvante. Esto pues más que todo cuando uno sospecha que hay enfermedad residual. Se justifica. Dice que la histerectomía adyuvante mejora el control local, pero no mejora la supervivencia, por eso pues no es como una opción, una tercera opción, ¿verdad? Y pues nos va a dar mayor morbilidad, la paciente está pues, radiada y como les dije, debe considerarse si tenemos sospecha de que quedó enfermedad allí. Para los estadios tempranos de cáncer cervicuterino, dar quimioterapia y radioterapia concomitante alcanza iguales porcentajes de cura que el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, ¿por qué se prefiere el tratamiento quirúrgico? Pues por los efectos secundarios de la radioterapia. Uno va valorando aquí si no queremos afectar la vida sexual de las pacientes, si una paciente joven, pues evitamos darle radioterapia. Pero si la paciente tiene comorbilidades médicas que nos la ponen en riesgo de una cirugía, pues vamos a optar por darle radioterapia. Y va a depender también de los datos histopatológicos, de los planes reproductivos de la paciente, de la preferencia del médico y del paciente también. Porque si no hay personal entrenado que haga las cirugías, pues ni modo se mandan a radioterapia, ¿verdad? Pero uno va jugando con estos factores. ¿Cuáles son las ventajas en estos estadios clínicos tempranos de operarlas? Primero, porque uno determina la extensión real de la enfermedad, que si hay ganglios, no se lo deja uno en la imaginación, ¿verdad? El tamaño del tumor, la permeación linfovascular, todos esos datos pues los vamos a obtener en una paciente que vamos a operar. Podemos preservar la función ovárica porque la probabilidad de metástasis a ovario en estadios tempranos es menos del 1%. Puede manejarse la transposición ovárica fuera de los campos de radioterapia también en el momento que nosotros operemos. Se evita la fibrosis y atrofia y estenosis vaginal y pues obviamente por esto se preserva la función sexual. Y las desventajas que pueden haber injurias transoperatorias como cualquier otro procedimiento radical, vasculares, ureterales, nerviosas, lesiones de vejiga o recto. Y también pues es una cirugía extensa, que pueden haber pérdidas sanguíneas mayores entre 500 y 1500 cc. Cuando no se hace una preservación de nervios, puede haber disfunción miccional, hay una lenta recuperación intestinal, morbilidades infecciosas, eventos trombóticos, etc. Enfermedad localmente avanzada es algo rapidito acá, ya ahí incluimos los estadios 1B3, 2A2, el 2B y el 3 del A al C y el 4A, ¿verdad? No enfermedad metastásica.
pues podemos hacer estudios de extensión aquí para ver cómo está comportada la enfermedad extrapélvicamente con una tomografía. Si tenemos un PET-CT, pues igual podemos hacerlo, o su resonancia magnética. Si la paciente solo tiene enfermedad local y no hay por imagen ganglios linfáticos positivos, pues se va a su quimioterapia y radioterapia radical. Y si hay ganglios pélvicos positivos, sin enfermedad ganglionar paraórtica, igual se va a quimio y radioterapia radical. Y si hay afección metastásica paraórtica, pues se da campos extendidos, ¿verdad? El tratamiento del cáncer cervicuterino localmente avanzado siempre debe darse, eso ya desde, me parece que desde el año 2000 es un estándar de dar la concomitancia y usando quimioterapia basada en platino. Esto fue estándar pues después de 5 estudios aleatorizados que pues resultaron en una disminución de un 30 a un 50% de riesgo de muerte comparado con RT sola. El régimen óptimo actual requiere nuevas investigaciones. Hay otros fármacos que se usan, pero realmente donde se tiene más experiencia es con el platino, o mejores resultados es con el platino. Y hay mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. En el tratamiento de una enfermedad metastásica, pues pueden darse, dependiendo del estado funcional de la paciente, medidas de sostén, tratamiento paliativo con quimioterapia y o radioterapia, cirugía paliativa, derivativa, pues ahí vamos a actuar para mejorar el estado general de la paciente o su calidad de vida. Por ejemplo, en el tratamiento de enfermedad recurrente, tengo nada más una diapositiva. Si tenemos una recurrencia local sin radioterapia previa o recurrencia en un sitio fuera del campo de radioterapia, pues la elección es dar radioterapia y quimioterapia basada en platino, con o sin braquiterapia, ¿verdad? Pero si la recurrencia es pélvica central después de radioterapia, esa paciente puede ser candidata a un manejo quirúrgico con una exenteración pélvica. Y si el volumen de la recurrencia es muy pequeñito, menor de 2 centímetros, puede ofrecerse una esterectomía radical o reirradiación, también dependiendo del tiempo que tiene la paciente de periodo libre de enfermedad. ¿Cuáles son los cambios en el manejo del tratamiento de cáncer cervicuterino? Pues lo que ahora se hace ya ha cambiado, son cosas nuevas, la verdad. Ahora pues se prefiere una técnica abierta siempre, aunque temporalmente se estuvo haciendo por videolaparoscopía. Se aboga mucho por un ganglio centinela, se aboga mucho por hacer cirugía preservadora de la fertilidad y hacer cirugía preservadora de nervios. Este estudio sobre el manejo del cáncer de cervix con un abordaje mínimamente invasivo versus una histerectomía radical abierta estándar, fue un estudio que se hizo en el MD Anderson, donde incluyeron pacientes estadio clínico 1A1 con infiltración linfovascular 1A2 y 1B1. Hubo histologías escamosas, adenocarcinoma y adenoescamosos. Y se vio que la cirugía mínimamente invasiva dio una supervivencia libre de enfermedad a 4.5 años de 86%, comparado con 96.5% con cirugía abierta. Entonces hubo una diferencia allí, hubo una disminución en la supervivencia libre de enfermedad, y a partir de ahí, que eso fue en el 2018, se dejó como estándar hacer un abordaje abierto, ¿verdad? De la histerectomía radical, y entonces ya no se hace una mínimamente invasiva en cáncer de cervicuterino. Sin embargo, el ganglio centinela sí sigue teniendo importancia. Este estudio pues determinó la sensibilidad del ganglio centinela, y se determinó una sensibilidad de 96.4% en la detección de la enfermedad metastásica en estadios tempranos de cáncer de cervix. La biopsia de ganglio centinela tuvo un valor predictivo negativo de 99.3% en estadios tempranos de cáncer de cervix.
y es un procedimiento validado y debe ser considerado siempre en el manejo de cáncer de cervix temprano, ya sea se les preserva la fertilidad o las pacientes que se hacen abiertas, pero sí debe de considerarse porque es una buena herramienta y exponemos menos a riesgos a la paciente. Y respecto al tratamiento quirúrgico preservador de nervios, una técnica antiguísima, pero que no se suele hacer porque pues uno teme de que no, de buenos márgenes, de que por preservar las fibras nerviosas no se haga, pero ahora pues ya ha entrado más en boga esto. La preservación de fibras nerviosas vesicales es esencial. Hay que hacer una transección selectiva de las fibras nerviosas uterinas para conservar las fibras nerviosas de la vejiga como una pieza esencial. Y los nervios que se deben preservar es el nervio hipogástrico, el nervio esplácnico pélvico y el plexo hipogástrico inferior. Esta técnica es anatómicamente y quirúrgicamente validada para la remoción adecuada del tejido parametrial, para la vagina y para el tejido de paracolpos, ¿verdad? Preservando este sistema nervioso pélvico total. Sin embargo, en Globocan hay una revisión de artículos sobre esta técnica, pero no se han enfocado en ver si las pacientes tienen mayor recurrencia o menor recurrencia, sino que se han enfocado en ver los efectos adversos o las disfunciones vesicales, las incontinencias, todos estos efectos que produce una cirugía no preservadora de nervios. Y no se ha enfocado esos estudios si por preservar los nervios uno no hace una cirugía o hace una cirugía muy limitada y que pueda afectar la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global, no se sabe todavía. Y respecto al tratamiento quirúrgico preservador de la fertilidad, y antes nos daba mucho miedo, ahora esto se hace con mucha más frecuencia en otros países. Aquí nos sigue dando un poquito de temor, pero aquí tengo un resumen yo de el estadio clínico 1 a 1, el microinvasor sin invasión linfovascular. Estas son pacientes que se van a cono, aunque no quisieran preservar su fertilidad, pues es un tratamiento seguro en estas pacientes, ¿verdad? Pero ni modo, hay pacientes que le tienen mucho temor al cáncer y a veces ellas mismas piden que se les retire su matriz, ¿verdad? Pero ellas solo se irían a un cono biopsia o a un cono cervical y tenemos que estar seguros de que los márgenes sean negativos. Idealmente debiera de tener un margen negativo de 3 milímetros por lo menos. Si la paciente, cuando uno quiere preservar la fertilidad y hay márgenes positivos, debe de repetirse el cono, reconizar a la paciente o realizar una traquelectomía. Ahora en una paciente ya con un estadio 1A1 con invasión linfovascular o un 1A2, estas pacientes pueden irse a una traquelectomía radical, más linfadenectomía pélvica bilateral, o eso sí se puede hacer por videolaparoscopía, la linfadenectomía, o hacerles el ganglio centinela, el mapeo del ganglio centinela. O estas pacientes todavía se les puede ofrecer porque son lesiones subclínicas o preclínicas es cono cervical con márgenes negativos, igual de 3 milímetros, pero a ellas, pues ni modo, sí hay que manejarles ganglios, ¿verdad? Y ahora un estadio clínico 1B1 y 1B2, a ellas sí hay que ofrecerles ya no cono, ¿verdad? Sino una traquelectomía radical y también debe de manejarse ganglios retroperitoneales, ya sea con linfadenectomía y considerar el ganglio centinela también. Los factores pronósticos, el factor pronóstico es el estadio clínico de la enfermedad. La afección ganglionar, la importancia pronóstica de las micrometástasis no está aún clara. Ahora, eso pues también tal vez se ha estudiado más en endometrio, pero en cervix las micrometástasis todavía no está muy clara. Si uno se basa en la macrometástasis. El tamaño del tumor, si el tamaño del tumor es mayor de 4 centímetros, el riesgo de recidiva se multiplica por 3 respecto a los de menor tamaño.
la profundidad de invasión estromal, la invasión linfovascular y el subtipo histológico. Por ejemplo, el tamaño del tumor, mayores de 4 centímetros, como les dije, mayor riesgo de recidiva y de metástasis. Si la profundidad de invasión es profunda, hay mayor probabilidad de invasión linfovascular y de compromiso ganglionar. Y presencia de ganglios de metástasis a ganglios linfáticos dan una supervivencia global de 57% comparado con las pacientes que no tienen metástasis ganglionares, que es de un 88.4%. El tipo histológico, el adenocarcinoma tiene peor pronóstico y el grado nuclear, la pobre diferenciación tiene un mayor riesgo de metástasis. Esto es lo que yo les traía. No sé si tienen algún comentario o algo que quieran agregar para complementar. Y muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Excelente la plática. Yo creo que las preguntas y comentarios los vamos a dejar al finalizar. Así que si no Excelente, se doctor. habla por ahí. Gracias. Gracias, doctor Francisco.